Bendiga, el Señor te guarde. Espero que estés teniendo una mañana hermosa con toda la disposición de exaltar al Señor junto con nosotros. Que bueno, estamos aquí en casa, al igual que tú estás en casa, y que bueno, juntos podamos glorificar el nombre del Señor, que es nuestra razón, es nuestra esperanza. Y lo más hermoso es que nuestra esperanza descansa en que Él viene por nosotros, viene por su iglesia. Y qué hermoso es que tú y que yo y bueno, Laurita podamos declarar y gritar con todo nuestro corazón que ven, Señor, como dice la palabra en Apocalipsis, que el Espíritu y la novia dicen ven, que nosotros podamos clamar y podamos gritar que Señor, ven ya, amén. Amén. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Y el simple hecho de poder meditar en que Jesús viene ya, que su venida está cerca, que los tiempos, dice la palabra, son acortados gracias a sus escogidos, nos hace meditar día tras día en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en cómo nos ama, cómo nos cuida. Y por eso debe ser
más que motivo de deleite en nuestros corazones en su presencia. Señor, yo te invito, hermano, que desde tu casa puedas tomar este instante para meditar y recordar, como decía el salmista, pedirle al Señor que te vuelva ese primer amor cuando lo conociste, cuando Él te abrió los ojos y ahora tú puedes exaltar su nombre.
exaltar tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, porque bien dice tu palabra que todo buen don, toda buena dádiva proviene de ti, Jesús. Y si podemos cantar, si podemos exaltar tu nombre, es porque así tu Espíritu Santo nos permite hacerlo, Señor. Gracias, Rey amado, por dejarnos pensar en ti a través de tu palabra, Señor, expuesta, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria y la honra, Jesús, por siempre y para siempre. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles y compartir con ustedes estos minutos de alabanza, de adoración y de exposición de la palabra del Señor. Hoy domingo, día del Señor. Así que bienvenidos a nuestro tiempo de adoración a nuestro Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes el último tema de la serie que hemos titulado Nuestra Esperanza ahora y por siempre, que hemos, como ustedes saben, que hemos basado en la carta de Pablo a los Colosenses. Es un breve escrito de apenas 4 capítulos que salió de la pluma del apóstol Pablo a mediados del siglo I y que tiene un mensaje muy vigente para nosotros en el día de hoy. Y por cierto, el hombre de hoy ha alcanzado nuevas fronteras en su conocimiento, pero la necesidad espiritual sigue siendo la misma y el evangelio sigue teniendo pertinencia para el hombre de hoy. Y los que hemos recibido el evangelio disfrutamos de la esperanza gloriosa y bendita. De modo que hoy vamos a concluir con la serie que hemos titulado Nuestra Esperanza hoy y por siempre. Y hoy abordaremos la última sección de este libro, el capítulo 4, desde el versículo 2 hasta el versículo 18, y le hemos puesto como título a esta última conversación: Sigue en el camino de la esperanza. Sigue en el camino de la esperanza. Y para ello permítanme invitarlos a que leamos en el libro, por supuesto, de Colosenses, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6, y luego haremos lo correspondiente desde el versículo 7 hasta el final. Así dice la Escritura: Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, y así sabrán cómo responder a cada uno. Bendita sea la palabra del Señor y bendita sea su palabra en nuestros corazones. El tema pues que le hemos puesto a esta última conversación es: sigue en el camino de la esperanza. Y voy a anunciar 3 aspectos por los cuales vamos a ir andando en estos minutos. La pregunta para responder sería: ¿cómo? ¿Cómo seguir en el camino de la esperanza? En primer lugar, orando o en oración. En primer lugar, en oración. Si hay un ejercicio espiritual, mis hermanos, que hemos descuidado nosotros los creyentes, es precisamente la oración. Y el Señor Jesucristo nos advirtió claramente que nosotros deberíamos orar, velar y orar para no caer en tentación. Y luego acota: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De modo que la oración nos previene de caídas. La oración nos previene
de descuidos espirituales. Y la oración nos mantiene en el camino del Señor. Ahora, si hay algo que Satanás detesta en nosotros los creyentes, es precisamente la oración. Satán sabe que cuando nosotros oramos, nos estamos apertrechando espiritualmente para ir en contra de sus planes. Por eso es que Satanás usa toda su artillería para disuadirnos con distracciones, con preocupaciones y con tantas otras cosas que vienen a nuestra mente para desenfocarnos de la oración. El escritor inglés Juan Bunyan, que escribió el famoso bestseller El progreso del peregrino, él dijo algo muy, pero muy interesante. La oración es una plaga para el diablo. Por eso es que el enemigo no quiere que usted ni yo oremos. Y Pablo nos está exhortando acá a la oración. Y precisamente yo creo que no encontró un final más desafiante para nosotros como es la oración. Y dice entonces, dedíquense a la oración. El sentido de esta expresión, dedíquense a la oración, es saquen tiempo para orar. Planeen el tiempo de oración. Esto quiere decir que la oración debe ser intencional. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, lo que ya hemos dicho, que la oración tenemos que planificarla. La verdad que dejados a nuestras propias expensas, no vamos a orar porque la carne es débil. Por eso el apóstol nos está diciendo acá, dedíquense a la oración. Y nosotros por lo general planificamos el día a día. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante el día, durante la semana y las metas que queremos alcanzar? Pero lamentablemente no estamos planificando la oración. Y vuelvo y repito, la oración debe ser intencional. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes está satisfecho con su vida de oración. Yo mismo puedo decir que estoy muy lejos del ideal, de una vida de oración saludable, de una vida de oración fructífera. Ahora nos preguntamos acá, ¿cómo planificar la oración? ¿Cómo hacer de nuestra vida una vida de oración? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que necesitamos orar. Esto es lo básico, esto es lo propio. Necesitamos orar. Por consiguiente, necesitamos hacernos un examen, un evalúa de nuestras vidas. Realmente, ¿qué está pasando con nuestra vida cristiana? ¿Por qué no estamos dedicando tiempo para la oración? Entonces, eso es lo número uno. Necesitamos entonces reconocer que no estamos orando como es debido. En segundo lugar, creo que debemos fijar un tiempo para orar y una agenda para orar. Quizás uno de los ejemplos más elocuentes que encontramos en la Biblia es el caso de Daniel. La Biblia dice que Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. De modo que él tenía una agenda. Y cuando hubo aquel decreto de aquel rey donde se les prohibía a la gente a orar a otro Dios que no fuese el rey, dice la Biblia que Daniel hacía como era su costumbre. 3 veces al día se disponía a orar, y esto es lo que nosotros debemos hacer. Necesitamos, por supuesto, orar. El Señor Jesucristo nos dijo, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De modo que hay que planear la vida de oración y debemos apartar un tiempo
para que nosotros, por supuesto, oremos al Señor. En tercer lugar, debemos orar con la Biblia abierta. ¿Qué significa esto? Bueno, orar y pedir a Dios lo que Él ha prometido en su palabra. Aquí yo quiero poner dos ejemplos muy interesantes que en lo personal a mí me han ayudado mucho. La Biblia dice en Santiago, el capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. De modo que quiero preguntarle, ¿usted tiene falta de sabiduría? ¿Usted necesita sabiduría? De seguro que sí, yo la necesito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en su palabra? Pídasela a Dios y Dios le va a dar sabiduría. El otro está en el Salmo 139. El Salmo 139, el versículo 23 y 24, el Señor, o David, dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino recto. De modo que David nos da aquí un ejemplo de una vida de oración. ¿Qué es lo que David le estaba pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted puede pedir a Dios? Señor, examina mi corazón. Esto es lo que debemos hacer. Cuando yo digo que debemos orar con la Biblia abierta, entonces me refiero a esto. Tome las promesas de Dios y haga las suyas. Permita que Dios las cumpla en usted. Y esto es lo que debemos hacer. En cuarto lugar, tenga una agenda de oración. ¿Qué es esto? Bueno, al planificar y al ser intencionales en la oración, coloque motivos de oración. Aparte de lo que ya les he indicado anteriormente, usted puede poner, claro está, sus necesidades personales y también las necesidades de otras personas. Entonces sería bueno que usted tome papel y lápiz y haga una agenda de oración. El lunes voy a orar por esto y por esto. El martes voy a orar por esto, esto y esto. El miércoles estos serán mis motivos de oración. Haga esto de lunes a domingo. Y cuantas veces usted vaya a su cuarto de oración, usted va a tener una agenda. Y usted va a orar específicamente por esas necesidades. Ahora, una más. No olvide orar por sus pastores y sus líderes. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en esa lista de oración, por favor, recuerde a sus pastores, recuerde a sus líderes, ore por ellos, bendígalos, porque ellos, es decir, nosotros, necesitamos, por supuesto, la palabra del Señor. Y noten lo que dice aquí. Intercedan por nosotros. Pero antes dice, háganlo con perseverancia y agradecimiento. Lamentablemente, muchos de nosotros abandonamos muy rápido las cosas que nos hemos propuesto. ¿Cuántos de ustedes seguramente no se han propuesto hacer una dieta para adelgazar, verdad? Y comienzan muy bien, pero a los pocos días ya la abandonan. ¿Cuántas personas que tienen interés en fortalecer su organismo comienzan a hacer ejercicio, pero al cabo de pocos días abandonan lamentablemente sus ejercicios? Bueno, así también lamentablemente lo hacemos con la oración. Por eso Pablo dice, perseveren, sean constantes. El enemigo quiere destruir su vida de oración, pero ustedes persistan y háganlo con agradecimiento. Cada vez que ustedes vean la respuesta del Señor, den gracias a Dios, pero más aún, den gracias a Dios por la respuesta que Dios le va a dar a la petición que usted está haciendo. Eso sería adelantársele. Eso sería también tener, por supuesto, un tiempo hermoso de esperanza en el Señor. Y luego Pablo dice, intercedan por nosotros. Me ha llamado mucho la atención que Pablo no está pidiendo por cuestiones personales. Obviamente él tenía necesidades personales, como las tenemos todos nosotros. Pero Pablo aquí estaba pidiendo por dos cosas. Que Dios abra puertas y que él pueda predicar con toda claridad. Recuerden que Pablo, cuando escribe esta carta
a los colosenses estaba preso, estaba en la cárcel. Y él estaba pidiendo que oraran para que Dios le diera a él oportunidades, ocasiones de predicar la palabra. Y sin duda alguna, Pablo aprovechó esas oportunidades. Predicó a los presos, predicó a los soldados, a las autoridades que estaban allí. Y esto realmente es algo extraordinario que logró Pablo a través del apoyo en oración de sus hermanos. Y lo otro, Pablo está diciendo que yo lo pueda hacer con sencillez o con claridad. Nosotros los predicadores, nosotros los pastores, necesitamos ser elocuentes al predicar la palabra del Señor. Con esto quiero decir que seamos claros, que seamos sencillos, que nuestro mensaje sea pertinente, que podamos apuntar bien a las necesidades de las personas. Por eso Pablo está diciendo aquí, perseveren con acción de gracias, pero no se olviden de orar por nosotros. Ahora, ¿recuerdan el título de la conversación de esta ocasión? Sigue en el camino de la esperanza. Sigue en el camino de la esperanza, porque este es el tema de la Biblia. Más aún, es el título general que le hemos puesto a esta serie. Nuestra esperanza, ahora y por siempre. Entonces, sigue en el camino de la esperanza en oración. Ahora viene lo segundo. Sigue en el camino de la esperanza en una conducta intachable. En una conducta intachable. Y esto ya lo he leído, pero permítanme considerarlo de nuevo. Dice, compórtense, versículo 5, compórtense sabiamente con los que no creen, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Déjenme decirles que el cristianismo en ese entonces estaba bajo ataque. Los cristianos eran perseguidos por algunos asuntos que aquellos perseguidores tenían en mente. Por ejemplo, a los cristianos del primer siglo se les consideraba ateos. Y ustedes dirán, ¿ateos? Sí. ¿Saben por qué? Porque ellos no adoraban al emperador. El culto al emperador era algo que estaba establecido en todas las colonias romanas. Y quien no daba culto al emperador se le llamaba entonces ateo. Y a los cristianos, como no adoraban al emperador, los llamaban ateos. Pero había algo más. En otras latitudes se consideraba que los cristianos sacrificaban niños. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto que sacrificaban niños? Por supuesto, ellos malinterpretaban lo que el Señor Jesús decía y ellos lo practicaban todos los domingos, que era la Santa Cena: coman mi carne y beban mi sangre. Entonces mucha gente decía, en esas reuniones privadas que ellos tenían, ellos sacrificaban niños para comer su carne y beber su sangre. ¿Qué les parece? Y por otra parte, como ellos tenían una fiesta llamada Ágape, que era previo a la Santa Cena o al culto, donde compartían alegremente la comida, muchos los calumniaban y decían, bueno, que en esas fiestas habían orgías sexuales. De modo que esto eran acusaciones muy fuertes. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes ahora tienen que comportarse sabiamente con la gente de afuera. En esta versión que he leído, la Nueva Versión Internacional, dice con los que no creen en Cristo. Pero la versión Reina Valera lo traduce para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no creen en Cristo. Los que no están en la comunión cristiana. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, compórtense sabiamente con las personas que viven afuera. Y esto tiene que ver también con aprovechar las oportunidades. Dice aprovechando
las oportunidades. Cada momento, aprovechar las oportunidades ¿para qué? Para servir al prójimo, para poner en alto el nombre de Cristo. Cada oportunidad que el Señor nos presente, aprovéchenla para servir al prójimo, pero para dar testimonio de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. En griego hay dos palabras para tiempo. Una de ellas es cronos, donde viene cronómetro o cronología, es decir, el tiempo que se cuenta. Y la otra palabra que aquí se usa es kairos. Kairos es oportunidades, ocasiones. Todos nosotros tenemos ocasiones muy, pero muy especiales para honrar y para servir al Señor. Debemos convertirnos en cazadores de oportunidades para llevar la palabra del Señor. Y también la conducta sabia tiene que ver con una conversación amena. Es interesante que la versión Reina Valera traduce que nuestra conversación debe ser sazonada con sal. Bueno, vamos a decir que la sal da un toque especial a la comida. Comer mucha sal hace daño, pero la sal da un toque especial. Lo cual quiere decir, cuando ustedes estén hablando con los demás, que esa conversación sea realmente agradable al oído, que podamos honrar sin chismes, sin mentiras, sin calumnias, sin obscenidades ni gritos, sino un buen tiempo de alabanza al Señor. ¿Recuerdan el título de la serie que estamos culminando hoy? Nuestra esperanza, ahora y por siempre, basado en la carta de Pablo a los Colosenses, y hoy estamos concluyendo capítulo 4, versículo 2 al versículo 18, y le hemos puesto por título Sigue en el camino de la esperanza. ¿Cómo seguir en el camino de la esperanza? En oración. Y ya hemos hablado de la importancia que tiene para nosotros los creyentes orar al Dios vivo y verdadero. Y no solamente orar por nuestras necesidades, sino orar por las necesidades de otras personas, y en este particular por los líderes, los pastores, los predicadores, para que hagamos bien las cosas para el Señor. En segundo lugar, en una conducta intachable. Siempre el cristianismo va a estar apuntando para que nos acusen de una conducta que no agrada a Dios, como pasaba en aquel entonces. Por supuesto, todo eran calumnias, todo era una infamia, pero Pablo nos está diciendo que ustedes vivan de tal manera que la vida de ustedes sea el verdadero reflejo de Cristo. ¿Cómo seguir en el camino de la esperanza? En tercer lugar, en aprecio a los servidores de Cristo. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque desde el versículo 7 hasta el versículo 18, Pablo toma una serie de personajes para agradecerles y para saludarlos. Y esto a mí me ha llamado mucho la atención porque el apóstol Pablo era un hombre que le gustaba trabajar en equipo. Pablo no era un llanero solitario, como muchos lamentablemente hacen la obra del Señor pensando que ellos son los únicos que llevan a cabo la obra del Señor. Aquí encontramos 10 personajes, 10 hombres a quienes Pablo manda saludos, o hombres de Dios que estaban al lado de Pablo sirviéndole al Señor. Así como esta última sección, como era ya costumbre en Pablo, él pasa a reconocer las personas que trabajaban al lado de él en la obra del Señor. Y en estos versículos encontramos con nombre y apellido. Bueno, los apellidos no existían en aquel entonces, ¿no? Pero encontramos con nombre y apellido a 10 personas que habían dado muestra de su servicio a Dios, a quienes Pablo conocía bastante bien, y esto es algo distintivo en todas las cartas de Pablo. Las 13 cartas de Pablo
todas tienen al final un lugar para agradecer al Señor por la vida de otras personas. Como ya les he dicho, en total eran 10 personas. En los versículos 7 al 14, ustedes pueden leerlo posteriormente, Pablo reconoce la labor de sus compañeros en la obra del Señor. Bueno, permítame leerlo. 7 al 14. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. De modo que aquí tenemos a estos personajes a quienes Pablo reconoce la labor que están haciendo a su lado y da conceptos muy interesantes. Por ejemplo, les dice querido hermano y luego habla de querido y fiel hermano, y a otro le dice mi compañero de cárcel, etc. De modo que Pablo se codeaba, por así decir, con hombres que le servían al Señor, y Pablo los reconoce y los coloca en esta carta porque ellos tienen un lugar. Vamos a pensar que en la lista de los héroes de la fe que está inscrito en el cielo está el nombre de estas personas, porque Pablo agradece al Señor por la vida de cada uno de ellos, y en uno de ellos dice, ellos me han sido de mucho consuelo, y de Epafras dice, a mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes. Y luego menciona a Lucas, el médico, dice, mi querido médico. De modo que nosotros tenemos que, entre tanto caminamos en este mundo, codearnos, rodearnos de gente que ame a Dios, que le sirva al Señor, pero debemos apreciarlo y debemos reconocerlo. Y en los versículos 15 al 17, ya para el final, Pablo expresa sus saludos a los creyentes de la iglesia de Laodicea, como también a Ninfas. Ninfas era un personaje que en su casa tenía una iglesia. Por cierto, el nombre Ninfas es unisex, porque lo usaban tanto hombres como mujeres. Me da la impresión que de los 10 personajes que aquí aparecen, todos son hombres. Pablo era un judío, ¿verdad? Todos eran hombres, y a ellos Pablo, por supuesto, agradece. Y me llama mucho la atención que este personaje Ninfas, yo lo estoy poniendo como un hombre, claro está, tenía en su casa una iglesia, y Pablo dice, salúdenme a esos hermanos. Y el versículo 16 es un breve paréntesis, y luego hay una amonestación a un personaje llamado Arquipo. Dice que se ocupe de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo. Me da la impresión que esta es una reprensión. No todo era bien, no todo era color de rosa. Había un personaje que al parecer, según mi opinión, no lo estaba haciendo bien. Había llegado a los oídos de Pablo, y Pablo, como el hombre llamado por Dios a corregir, le está diciendo a este personaje,
mire, haga su obra y que la lleve a cabo de la mejor manera. Y luego Pablo pone su firma. Pablo era un copista, un secretario, a quien Pablo le dictaba y aquella persona escribía, pero Pablo finalizaba la carta con su puño y letra. Pablo tenía dificultades con la vista, de modo que era algo impensable para él, porque realmente escribir en esos pergaminos con una letra tan pequeña para aprovechar el espacio no era nada fácil. Entonces Pablo está diciendo, bueno, yo voy a firmar para que se autentique que lo que está aquí diciendo, esta carta es parte de mi vida. Y que Dios les bendiga, dice Pablo finalmente. Ahora, ¿qué nos está diciendo a nosotros este libro? Este libro se escribió a mediados del siglo I, casi dista 2000 años de nosotros. Qué bueno es saber que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La necesidad que tenían aquellos creyentes de orar o de oración es la misma necesidad de nosotros. Usted no puede descuidar la oración. En realidad, yo me doy cuenta que cuantas veces mi vida de oración desciende, yo lo percibo en mi ministerio. Y cada vez que yo oro y busco el rostro del Señor, el ministerio, la obra del Señor que yo realizo, la realizo con una mayor energía y con una mayor fuerza espiritual. Entonces, usted necesita revisar su vida de oración como yo la necesito para que oremos, para que no caigamos en la tentación, pero orar con agradecimiento al Señor. Pero también necesitamos revisar nuestra conducta diaria. Y esto es algo que aquí tenemos nosotros. La Biblia una y otra vez nos está diciendo, revisen su vida personal. Y nosotros debemos revisar nuestra vida personal. Cómo está nuestra conducta en este mundo. Que no seamos como el camaleón que se adapta a las circunstancias. No, la vida nuestra debe ser diferente. Por eso la Biblia nos habla que nosotros somos santos. Y el término santo significa apartado. Apartado para servir al Señor. Nuestra vida debe servir al Señor. Y finalmente Pablo está diciendo, reconozcan a las personas que están trabajando con ustedes. Y yo como pastor tengo ese desafío, reconocerlos a ustedes, los que les sirven al Señor, porque de esta manera el nombre del Señor será exaltado. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Yo espero que esta carta a los colosenses les haya inspirado a ustedes y ustedes mantengan la antorcha encendida de la esperanza bendita y gloriosa. ¿Cuál es esta esperanza? La segunda venida de Cristo. Cada día este mundo va al colapso. Cada día este mundo se pierde. Pero nosotros tenemos la buena noticia, que Cristo viene otra vez. Y que Él quiere encontrarnos haciendo la obra del Señor. Así que ánimo, seguimos adelante, que el Señor les bendiga.